El olor a desinfectante aún les perseguía. Años después, seguía impregnado en los rincones de su mente como un eco de traición. Los hospitales tenían esa forma de hacer que el tiempo se detuviera, y durante aquellas noches interminables, conectados a las máquinas y oscilando entre el dolor y la consciencia, creyeron saber lo que era la soledad. Pero nada se comparó con el momento en que su pareja entró en la habitación, con la mirada fría, la voz sin emoción, y pronunció las palabras que lo rompieron todo. Eres demasiado caro de salvar. No hubo discusión. Ni lágrimas. Solo el leve clic de la puerta al cerrarse, y el silencio. Todos decían que fue un milagro que sobrevivieran. Los médicos lo llamaron inexplicable. Pero los milagros no salen gratis. Tuvieron que recomponerse poco a poco, la salud, el dinero, la autoestima. Solos. Cada trabajo que aceptaban, cada noche sin dormir, cada factura pagada era un pequeño acto de rebeldía. Hasta que una mañana, años después, llegó un sobre con aspecto oficial. Sin remite. Dentro, una carta que cambiaría todo. Una persona desconocida había fallecido y les dejaba una gran herencia. Sin explicación. Solo una línea escrita a mano al final. ¿Para quién se negó a rendirse? Al principio pensaron que era un error. Pero cuando los abogados lo confirmaron, el mundo pareció girar. Por primera vez en años, podían respirar sin contar cada euro. Podían empezar de nuevo, reconstruir su vida, quizá incluso perdonar. Pero la paz nunca dura mucho cuando la envidia despierta viejos fantasmas. La noticia de la herencia corrió como la pólvora. Y con ella llegaron los susurros. Voces feas, conocidas, que volvían del pasado. Su expareja había visto los titulares. Y no venía a felicitarles. Al principio, todo llegó de forma educada. Un correo corto, lleno de signos de exclamación, fingiendo un entusiasmo que no existía. He oído la noticia, me alegro muchísimo por ti. Tenemos que hablar. No respondieron. Hay puertas que se cierran por algo. Pero en cuestión de días, el tono cambió. La misma persona que se marchó cuando más la necesitaban ahora exigía hablar, alegando que tenía derecho a saber sobre la herencia. Después llegaron las llamadas, los mensajes, y los encuentros casuales con antiguos conocidos. Y no tardó en aparecer una cara nueva junto al ex, una pareja sonriente, encantadora, con esa mirada que lo calcula todo. Ahí empezó la verdadera campaña. Primero fueron unos cuantos comentarios en redes sociales insinuando que aquella herencia no se merecía. Luego aparecieron rumores sobre su salud mental, historias manipuladas a partir de pequeños fragmentos de verdad, contadas de forma que sonaran preocupantes. Nunca volvió a ser la misma persona después de la enfermedad, decía una publicación. Me da pena, pero el dinero cambia a la gente, escribía otra. Las mentiras se propagaron rápido. Viejos amigos dejaron de escribir. Los vecinos evitaban cruzar la mirada. Incluso desconocidos opinaban, convencidos de estar defendiendo la justicia. Intentaron mantener la calma. Ignorarlo. Pero una noche, mientras navegaban por esa marea de publicaciones falsas, vieron una foto suya. Un momento privado de hacía años, tomada sin permiso y convertida en un meme. Miles de me gusta. Miles de carcajadas. Algo dentro de ellos se rompió, no de rabia, sino de lucidez. Ya no se trataba de humillación. Era una cuestión de control. De borrar la versión de ellos que había sobrevivido. Y entonces comprendieron algo importante. Ya no eran impotentes. Ahora tenían tiempo, recursos, y, sobre todo, la verdad. El juego acababa de cambiar. Y esta vez, eran ellos quienes ponían las reglas. A la mañana siguiente no lloraron ni se enfadaron. Prepararon café, se sentaron junto a la ventana y empezaron a escribir. No una publicación, ni una declaración, sino un plan. Cada rumor, cada comentario, cada historia falsa tenía un origen. Y los orígenes se pueden rastrear. Empezaron poco a poco, con método, capturas de pantalla, fechas, metadatos. Cada detalle contaba. Su experiencia en la recuperación les había enseñado la paciencia, a resistir, a moverse en silencio, a esperar el momento oportuno. Luego llegaron los abogados.
No de esos que se anuncian en vallas publicitarias, sino los que hablan con frases precisas y nunca muestran todas sus cartas. Eran especialistas en peritaje informático y en derecho al honor y la difamación. Cuando vieron las pruebas, su tono cambió de educado a cortante. Esto ya no es cotilleo, dijo uno. Es destrucción intencionada de la reputación. Y es ilegal. Mientras tanto, el ex y su nueva pareja prosperaban en las redes, entrevistas, publicaciones sentimentales, incluso enlaces para donaciones bajo el lema de que estaban luchando por la justicia. Se presentaban como las víctimas de una persona avariciosa e inestable. Pero la protagonista no contraatacó públicamente. Sabía que el silencio inquieta más que el enfado. Entre bastidores, siguió recopilando datos, mensajes privados, publicaciones borradas, rastros financieros. Cada mentira añadía una pieza más al rompecabezas. Hasta que una noche, revisando antiguos documentos del abogado que gestionó la herencia, vio algo extraño. Una donación del misterioso benefactor, hecha años antes de conocerse, había ido a parar a una fundación vinculada a una empresa. Y aquel nombre le resultó familiar. Era la misma empresa en la que trabajaba la nueva pareja de su ex. ¿Casualidad? Tal vez. Pero no lo parecía. Sonrió por primera vez en semanas. No por venganza, sino porque el universo acababa de tenderle un hilo. Y sabía perfectamente cómo tirar de él. Los días siguientes los pasaron sumergidos en la investigación. Cada documento, cada archivo del abogado que había gestionado la herencia parecía, de pronto, un mapa que conducía a algo importante. El nombre de aquella empresa aparecía una y otra vez, en registros de donaciones, en contratos, incluso en la última carta que les había otorgado la herencia. Al principio, parecía imposible. ¿Cómo podía tener el benefactor fallecido alguna relación con la nueva pareja de su ex? Pero cuanto más indagaban, más claro resultaba. Aquel benefactor había sido inversor en varias fundaciones que financiaban proyectos sanitarios, las mismas que en su día habían apoyado al hospital donde la protagonista había sido tratada años atrás. Poco a poco, todo empezó a encajar. La empresa ahora estaba gestionada por la familia de la nueva pareja de su ex. La misma empresa que en su momento había recibido fondos del benefactor. Lo que significaba que, de algún modo, el mismo dinero que años atrás había contribuido a salvarle la vida, ahora estaba en manos de quienes intentaban destruirla. El destino tiene un sentido del humor bastante retorcido. Aún no contó todo a los abogados. Había cartas que convenía mantener ocultas. En su lugar, se centró en prepararse, en tejer alianzas discretas. Contactó con una periodista a la que había conocido en un acto benéfico, alguien con fama de destapar casos de corrupción. No dio nombres, solo hizo preguntas sobre mala gestión ética y el uso indebido de donaciones. La periodista se mostró interesada. Mientras tanto, la campaña en su contra alcanzó su punto máximo. Capturas falsas, citas inventadas, incluso testigos anónimos que parecían confirmar las mentiras. La pareja de su ex lo orquestaba todo, sonriendo con seguridad en cada directo, convencida de que el mundo estaba de su lado. Pero el exceso de confianza tiene un precio, hace que la gente baje la guardia. Una noche, apareció una nueva publicación en la cuenta de la pareja del ex. Un mensaje largo, presumiendo de la reputación impecable y de las finanzas limpias de su empresa. Lo leyó 2 veces. Y luego hizo una captura de pantalla. Porque ya tenía pruebas de que no era cierto. La primera grieta acababa de abrirse. Y el derrumbe silencioso estaba a punto de comenzar. La primera onda llegó en silencio, un breve artículo de investigación publicado a altas horas de la noche. Sin nombres, sin acusaciones directas, solo preguntas. Señalaba incoherencias en los registros benéficos de la empresa, discrepancias en las declaraciones fiscales y extrañas coincidencias en las donaciones. A la mañana siguiente, la historia se había hecho viral. La gente empezó a unir puntos que, en teoría, no debían unirse. Cuentas anónimas buceaban entre archivos públicos, encontrando documentos y capturas de pantalla que llevaban años enterrados. El nombre de la empresa empezó a ser tendencia, y no precisamente por sus logros, sino por la desconfianza. Quien primero entró en pánico fue la nueva pareja del ex. Sus sonrisas seguras se volvieron forzadas. Cancelaron los directos.
Desactivaron los comentarios. Y aunque intentaron restarle importancia calificándolo de campaña difamatoria, el tono no convencía. Demasiado defensivo. Demasiado ensayado. Mientras tanto, la protagonista permaneció en silencio. Sin declaraciones, sin entrevistas. Solo observaba desde la distancia, con calma, dejando que el caos se alimentara a sí mismo. Había aprendido hacía tiempo que, a veces, el movimiento más poderoso es no decir nada. Su abogada llamó. Estamos recibiendo consultas, dijo. Los periodistas quieren tu versión. ¿Quieres responder? Aún no, contestó ella. Que hablen primero. Pero tras bastidores estaba preparando algo mucho más preciso que cualquier defensa pública. Con la ayuda de la periodista, había recopilado discretamente un archivo completo de pruebas. Correos internos, transferencias de donaciones y contratos que demostraban cómo la empresa desviaba fondos benéficos a cuentas personales. Todo era real. Documentado. Irrefutable. La periodista prometió verificarlo todo antes de publicar. Y al colgar el teléfono, la protagonista sintió algo que no experimentaba desde hacía años. No rabia, ni orgullo, sino control. Las mismas personas que un día se habían burlado de ella ahora estaban bajo el microscopio, con su imagen perfecta empezando a resquebrajarse. Y lo mejor de todo. Nadie sospechaba quién había iniciado todo aquello. La superviviente volvía a ser invisible. Pero esta vez, por decisión propia. La primera onda llegó en silencio, un breve artículo de investigación publicado a altas horas de la noche. Sin nombres, sin acusaciones directas, solo preguntas. Señalaba incoherencias en los registros benéficos de la empresa, discrepancias en las declaraciones fiscales y extrañas coincidencias en las donaciones. A la mañana siguiente, la historia se había hecho viral. La gente empezó a unir puntos que, en teoría, no debían unirse. Cuentas anónimas buceaban entre archivos públicos, encontrando documentos y capturas de pantalla que llevaban años enterrados. El nombre de la empresa empezó a ser tendencia, y no precisamente por sus logros, sino por la desconfianza. Quien primero entró en pánico fue la nueva pareja del ex. Sus sonrisas seguras se volvieron forzadas. Cancelaron los directos. Desactivaron los comentarios. Y aunque intentaron restarle importancia calificándolo de campaña difamatoria, el tono no convencía. Demasiado defensivo. Demasiado ensayado. Mientras tanto, la protagonista permaneció en silencio. Sin declaraciones, sin entrevistas. Solo observaba desde la distancia, con calma, dejando que el caos se alimentara a sí mismo. Había aprendido hacía tiempo que, a veces, el movimiento más poderoso es no decir nada. Su abogada llamó. Estamos recibiendo consultas, dijo. Los periodistas quieren tu versión. ¿Quieres responder? Aún no, contestó ella. Que hablen primero. Pero tras bastidores estaba preparando algo mucho más preciso que cualquier defensa pública. Con la ayuda de la periodista, había recopilado discretamente un archivo completo de pruebas. Correos internos, transferencias de donaciones y contratos que demostraban cómo la empresa desviaba fondos benéficos a cuentas personales. Todo era real. Documentado. Irrefutable. La periodista prometió verificarlo todo antes de publicar. Y al colgar el teléfono, la protagonista sintió algo que no experimentaba desde hacía años. No rabia, ni orgullo, sino control. Las mismas personas que un día se habían burlado de ella ahora estaban bajo el microscopio, con su imagen perfecta empezando a resquebrajarse. Y lo mejor de todo. Nadie sospechaba quién había iniciado todo aquello. La superviviente volvía a ser invisible. Pero esta vez, por decisión propia. The idea took root slowly, like a seed planted in calm soil. While the world obsessed over the scandal, the protagonist began researching, not the gossip, but the numbers. Stocks. Shares. Ownership structures. The company that once stood so proudly was now losing value by the hour. Investors were pulling out. Confidence was collapsing. And when panic takes over, even the strongest walls start to crumble. They contacted a financial advisor, discreet, efficient,
the king who didn't ask unnecessary questions. Together, they trust the company's falling shares and found something remarkable, through a few smaller firms and sell entities. Most of the stock was being sold quietly, at a fraction of its original worth. To the world, it looked like the company was dying. But to someone with patience and capital, it was an opportunity. Piece by piece, they began to buy. Not under their real name, of course. Everything moved through legal intermediaries, clean and silent. No one noticed as the shares slipped into their hands, until one morning, a notification arrived, confirming what they'd never imagined possible. They were now the majority shareholder. The company, the same one managed by their ex-partner, the same one tied to their mysterious inheritance, now belonged to them. They didn't celebrate. They simply sat in silence, letting the weight of it sink in years ago. They'd been left behind, abandoned in a hospital room like a burden. Now, through patience and truth, they had taken control of the very empire built on deceit. The timing couldn't have been better. The journalist's full expose was scheduled to publish that weekend, complete with proof, interviews, and financial records. By the time it went live, the company's leadership would already belong to someone else. And when the headlines broke, no one would realize that the quiet survivor de the 11 Mac was now sitting at the top. The real twist was only beginning. Llegó el día del reportaje. El artículo apareció en Internet a primera hora de la mañana, preciso, implacable. Detallaba una gestión financiera irregular, desvío de fondos benéficos y un patrón de engaño cuidadosamente documentado con correos, contratos y extractos bancarios. La misma comunidad que un día había señalado a la protagonista ahora tenía pruebas. Y la historia se dio la vuelta por completo. Los medios no tardaron en hacerse eco. Los titulares hablaban de corrupción, falta de ética y del derrumbe de una empresa que antes gozaba de buena reputación. Las redes sociales estallaron, debates, opiniones, acusaciones cruzadas. El ex y su pareja se vieron, de repente, a la defensiva. Cada directo, cada comunicado sonaba vacío frente al peso de los hechos. Mientras tanto, la protagonista permaneció en las sombras. No publicó nada, no comentó nada. Simplemente observaba cómo el mundo que tanto le había costado resistir empezaba, por fin, a inclinarse a su favor. Entonces llegó la primera reacción pública. La pareja de su ex apareció en un programa matinal, intentando recuperar credibilidad. Pero, ante las preguntas directas, perdió pie. Cuando el presentador le pidió explicaciones sobre las irregularidades en las cuentas de la fundación, dudó, tartamudeó, y acabó diciendo: "Yo, no puedo comentar información que no esté verificada". Para el público, sonó débil. Para la protagonista, sonó a victoria. Y aún así, no se precipitó. Ese era el último movimiento, el que nadie esperaba. Mientras su ex luchaba por salvar lo poco que quedaba de su imagen, la protagonista preparaba un paso final. Uno silencioso, medido, definitivo. Un paso que no solo mostraría la verdad, sino también el poder. Al caer la tarde, el mundo entero había devorado el reportaje. Los foros ardían, los analistas diseccionaban el colapso de la empresa y los inversores entraban en pánico. Cada intento del ex y su pareja por recuperar credibilidad fracasó estrepitosamente. Su imagen se hizo añicos, no por rumores, sino por pruebas incontestables. Y, aún así, la protagonista seguía siendo invisible. Esa misma noche firmó los documentos finales. Por los cauces legales, la empresa pasaba oficialmente a su nombre. A la mañana siguiente, la pareja del ex llegó a la oficina convencida de seguir al mando. Pero los miembros del consejo ya habían sido informados, de forma educada, discreta e irrevocable. Por un instante, se quedó inmóvil, mirando las notificaciones. Correos confirmando la transferencia, contratos firmados, acuerdos entre accionistas. La realidad cayó sobre ella como un golpe de agua helada. La empresa, su carrera, su reputación, todo pertenecía ahora a la persona que había subestimado. La protagonista no presumió. No llamó. No publicó nada. Solo dejó una breve nota interna al consejo. Procedan como consideren. Integridad ante todo. A partir de ese momento,
cada decisión sería transparente, ética y legal. Nada de venganza teatral, nada de espectáculo público. Solo un control sereno, una justicia que giraba en silencio. El ex y su pareja quedaron fuera, obligados a observar cómo su imperio se deslizaba sin ruido hacia las manos de quien habían intentado destruir. La ironía rozaba lo poético. Y en algún lugar de la ciudad, la protagonista caminaba libre. Por fin sin el peso del pasado. Consciente de que la justicia no siempre ruge. A veces susurra con precisión. Pero el verdadero giro, el que nadie podía prever, aún estaba por llegar. Pasaron semanas. El ex y su pareja luchaban por recuperar cualquier posición, pero cada intento se volvía en su contra. Los inversores estaban informados, los empleados conocían la verdad, y el público ya había seguido adelante, ahora atentos a la historia de una empresa renacida bajo una nueva dirección ética. La protagonista nunca apareció en público. Sin entrevistas, sin anuncios, sin autocomplacencia. Y, sin embargo, en silencio, cada decisión que tomaba transformaba la empresa. Los beneficios se estabilizaron, la transparencia mejoró, e incluso antiguos críticos empezaron a respetar la genialidad discreta de la nueva dirección. Entonces llegó el momento que lo selló todo, el giro final y sensacional. En un evento sectorial de alto perfil, el ex estaba programado para dar una ponencia clave, una oportunidad decisiva para su carrera. Cámaras, periodistas expectantes y un público lleno de anticipación. Lo que nadie sabía era que la protagonista había preparado la presentación para proyectarse en las pantallas principales de la sala, ahora conectadas a la empresa que poseía en secreto. Cuando el ex comenzó, la señal en directo cambió, mostrando documentos internos, correos y pruebas de la mala gestión y los engaños que había organizado. El público contuvo la respiración. Preguntas surgieron de inmediato. El ex titubeó, las palabras se le escapaban, y su reputación se desmoronaba en tiempo real, bajo el mismo foco que había querido dominar. Y así, la superviviente dejó de ser solo una victoriosa silenciosa. Se convirtió en la corona invisible tras la caída, quien convirtió la traición en poder, la humillación en autoridad y el engaño en justicia poética. Sin violencia. Sin escándalo. Solo estrategia, paciencia y brillantez silenciosa. Había ganado. No con rabia, sino con precisión. No con venganza, sino con redención. Y mientras observaba desde la distancia, un único pensamiento permanecía. A veces, la justicia más poderosa es la que nadie espera.